La sociedad en la que vivimos actualmente gira en torno al consumo salvaje más precisamente, haciéndonos presas fáciles de la publicidad y las fuertes campañas de mercadeo. Inmersos en esta dinámica de consumo, resultamos adquiriendo productos que no son relevantes para nuestra supervivencia. Según distintos estudios y autores, como por ejemplo Bauman en su texto Vida de Consumo, las maneras en que nos relacionamos y comunicamos actualmente son mediadas profundamente por el consumo. Las relaciones humanas funcionan de manera similar a las de las dinámicas del mercado. Es una sociedad de control, con un mercado y una publicidad agresiva, que se anticipan a nuestras decisiones, cada vez con más facilidades para la adquisición de productos y servicios. Pero ¿hasta qué punto las industrias, hasta qué punto las empresas tienen responsabilidad social y ambiental en estas dinámicas de consumo? ¿Qué tan responsables son con sus empleados, con sus clientes? Hoy veremos el caso de DuPont, los químicos eternos. DuPont es una multinacional estadounidense que existe desde principios del siglo XIX. A lo largo de su historia ha tenido distintas etapas y ha estado involucrada en varios escándalos. DuPont ha desarrollado productos que todos conocemos y que son de uso cotidiano, como el neopreno, el nylon, la licra y por supuesto el teflón, que todos conocemos en su uso más frecuente, en las sartenes antiadherentes. Pero bueno, así como nos lo retrata Andrés Casas en La Sociedad del Consumo, históricamente podemos ver la lógica de los procesos de producción e intercambio. Esto se ha visto completamente transformado. Además genera satisfacción a las necesidades y preferencias de los consumidores, dado que se ha logrado gracias a mecanismos como la utilización masiva de los medios audiovisuales y de la tecnología digital con intereses publicitarios, además de la generalización de las posibilidades de financiación aplazada del consumo a niveles de gran extensión e intensidad, adentrándonos en una sociedad de control y manipulación, gracias a este mecanismo de consumo biopolítico, que juega y apela a nuestras pasiones y anhelos. También Slavoj Žižek nos hace entender que nadie nos impone que consumamos. De hecho, nos encanta, pero este proceso está tan cubierto de ideología como cualquier otro. La problemática es que esta ideología es más complicada de quitarse de encima, dada su invisibilidad. Un claro ejemplo de esto es el teflón. ¿Pero qué es lo que pasa con el teflón? Para la obtención de este producto se usa el ácido perfluorooctanoico, también conocido como PFOA o C8. El problema con este ácido es que no se degrada fácilmente y puede permanecer en el cuerpo durante largos periodos de tiempo. Este ácido hace parte de un grupo de sustancias que se ha denominado como los químicos eternos. En Parkersburg, un pequeño pueblo ubicado en West Virginia, muy cerca al río Ohio, empezaron a ocurrir una serie de sucesos que develarían lo que estaba pasando con DuPont. Muchos de sus habitantes empezaron a reportar que sus animales estaban muertos, especialmente vacas, y algunos de sus habitantes empezaron a tener muchos problemas de salud relacionados además con distintos tipos de cáncer. Tras operar durante muchos años con normalidad, muchos empleados empezaron a presentar problemas de salud, no solo empleados, sino también habitantes de Parkersburg. Resulta que algunos de los residuos de DuPont iban a dar precisamente en el río Ohio. Los animales del sector que solían beber agua de este río empezaron a enfermarse e incluso a morir. La vegetación del lugar también empezó a evidenciar las consecuencias del contacto con estos ácidos durante años y años. Ya para ese momento, muchos habitantes advertían cuál era la causa de todos estos males, la operación de DuPont. Fue entonces cuando decidieron ir más allá y buscar ayuda, buscar a alguien que se empoderara de esta causa. Así que dieron con el abogado ambientalista Robert Bilott, quien batalló durante años contra la poderosa multinacional, descubriendo entre otras cosas algo muy delicado. Resulta que durante la segunda mitad del siglo XX,
DuPont llevó a cabo estudios y experimentos en los que efectivamente se evidenciaba el potencial daño al que estaban expuestos sus trabajadores, además de estudios en los vertederos que desembocaban en el río Ohio, no solo contaminando el río, sino también el ambiente, el aire del lugar. Pero la multinacional decidió archivar estos estudios y continuar con su operación. Toda esta batalla que el abogado Bilodeau ha enfrentado la podemos ver reflejada en una gran película que protagonizó Mark Ruffalo en el año 2019, Dark Waters, Aguas Oscuras, o El precio de la verdad para habla hispana. Entre las acciones que se llevaron a cabo en contra de DuPont, se realizaron exámenes médicos a prácticamente todos los habitantes de Parkersburg, evidenciando que tenían en sus organismos residuos de estos químicos y eran los causantes de cáncer de riñón, cáncer de testículos, úlceras en el colon, infertilidad, hipertensión, problemas dentales debido a que estas personas bebían de esta agua y la usaban para sus labores cotidianas. Además, se pudo comprobar y evidenciar que estos químicos y ácidos también estaban relacionados directamente con problemas de malformaciones durante el embarazo. I was born with one nostril, a keyhole pupil, and a serrated eyelid on my right side. Incluso en la película se puede apreciar la aparición de William Bucky Bailey, quien tiene una malformación ocasionada por el PFOA durante su gestación. Los expertos aseguran que el problema es tan grave que estos químicos se pueden encontrar a lo largo de Estados Unidos y del mundo, y que la gran mayoría de la población a nivel mundial podrían tener en sus organismos partículas de este tipo de químicos eternos. En el año 2017, la multinacional DuPont tuvo que indemnizar a más de 3.500 personas, con acuerdos que alcanzaron los $670 millones. En los años posteriores se han conocido cada vez más y más casos en los que DuPont nuevamente ha sido encontrada culpable. Aunque la multinacional ha tenido que responder económicamente en varias ocasiones, nunca han reconocido su responsabilidad social, ambiental y mucho menos han pedido disculpas o algo por el estilo. DuPont en múltiples ocasiones ha cambiado sus aliados, su estructura, sus lugares de operación. En fin, al día de hoy continúan en operación y cuentan con activos que superan los $70.000 millones, con filiales en países como Corea y Canadá. Según la OMS y otras organizaciones, el uso de sartenes o sanducheras u otros implementos que tengan teflón tiene un riesgo relativamente bajo, pues el ácido perfluorooctanoico no se encuentra en el teflón precisamente, sino es una especie de pegamento que se utiliza para adherir el teflón a estos implementos, o sea que prácticamente adhiere lo inadherente. Entonces lo más recomendable es que si usted en su casa tiene sartenes, sanducheras u otros implementos con teflón y que están desgastados, presentan rasguños u otro tipo de defectos, lo más prudente es que los deje de utilizar. Uno simplemente podría dejar de utilizar este tipo de utensilios como la sartén de teflón. Es más, el mercado ofrece otras alternativas, incluso productos que cuentan con certificaciones que garantizan la no utilización del PFOA, por ejemplo. Pero más allá de eso, lo que vale la pena preguntarnos es ¿quién está detrás de eso que estoy comprando? ¿Qué me estoy comiendo realmente? ¿De qué está hecha la ropa con la que me visto? ¿Quién está y bajo qué condiciones detrás de la producción de todas estas cosas? ¿Qué está pasando en el ambiente, en el aire, en los ríos para que yo pueda comprar eso? ¿A qué costo? Y lo más importante, ¿es realmente necesario? ¿Y usted en qué frita los huevos para su desayuno?